Hoy vamos a hablar de rendir exámenes, porque para ser aprobado uno tiene que rendir examen. Y es el resultado de la aprobación, el resultado de los exámenes es la aprobación que nos viene de Dios. Vamos a leer el Salmo 50. Si alguno de ustedes tiene su dispositivo, úselo en este momento, Salmo 50. Y voy a empezar la lectura en el versículo 14. Es Dios reclamando a la gente de su pueblo, reclamándole la actitud que ellos han tenido ante Él. Es decir, les toman un examen y lo están reprobando. Y entonces en el versículo 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará y el que ordena sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Yo tenía 17 años, allá lejos y hace tiempo, y estaba cursando el último grado de lo que en nuestro país es la escuela secundaria, el último. De ahí se iba a la universidad. Ese año se cumplió el sesquicentenario, 150 años de la creación de nuestro himno nacional. Entonces, el Ministerio de Educación de la República llamó a todas las escuelas para que se hablara con los alumnos de quinto año, que era año final, entonces que escribieran algo sobre el himno nacional, que lo evaluara el profesor de literatura, que lo mandara después cada escuela un trabajo y ahí se iba a elegir el trabajo top, digamos, sobre el himno nacional argentino. Nosotros tuvimos que hacer el trabajo, era una escuela grande, hicimos el trabajo, todos lo hicimos, y llegó el momento de que lo examinaran. Y bueno, llegó la profesora de literatura y dijo, ya tengo separada la persona que va a ser enviado su trabajo y que lo va a leer primero antes de la escuela. Dice, después su trabajo va a ser enviado al Ministerio de Educación. Entonces, la chica que lo había escrito se para y lo lee primero delante de todos nosotros. Y era un trabajo admirable. Después lo tuvo que leer ante las autoridades y aprobado el trabajo, lo tuvo que leer ante toda la escuela. Y era el elegido para representarnos. Lo que nosotros no sabíamos es que el trabajo lo había copiado de dos grandes críticos de literatura, Anderson Imbert y Berenguer Carizomo. Eran los dos a los que ella se había plagiado. Un día lee delante del colegio todo esto y todo el mundo aplaude porque ya tenemos nuestra representante, ya la tenemos. Y todo pasó. A la clase siguiente de literatura entra la profesora y le dice, señorita, póngase de pie. Escúcheme bien. Usted estaba rindiendo un examen ante mí, ante sus compañeros, ante toda la escuela y quería rendirlo ante todo el país. Un examen de la que usted fue reprobada. Porque el problema no es el examen que usted ha escrito, que todos sabemos ya y lo sabíamos antes,
que lo había copiado y le dijo los dos autores. Yo lo sabía, todas las autoridades lo sabían. Decidimos ponerla porque decíamos, en algún momento se va a arrepentir, en algún momento va a confesar la verdad. Hasta último momento nosotros pensábamos que usted, cuando se acercara al micrófono, se negaría a leer lo que había plagiado. Pero usted tuvo el descaro de leerlo como un trabajo suyo. El examen de integridad moral y de honestidad lo acaba de reprobar, no lo aprobó. Salió reprobada y dijo, y nunca voy a olvidar esas palabras, este es el único examen que vale la pena aprobar, el examen de la propia conducta. Ese día, cuando la profesora terminó esto, le dijo, siéntese, vamos a la lección de hoy. Y yo decía para mis adentros, la lección ya está dada, ya todos recibimos la lección. ¿Qué más se puede agregar frente a esto? Los exámenes son siempre una gran preocupación para el estudiante. Yo tenía mis fiebres antes de ir a rendir examen y nos pasábamos el tiempo anterior subrayando, haciendo cuadros sinópticos, razonando, memorizando, todas estas cosas que todos sabemos que se hacen. Cuánta preocupación, cuánto afán, ¿por qué? Porque queríamos ser aprobados, la verdad que queríamos ser aprobados. Bueno, todos, la mayoría hemos salido del colegio y de la universidad, pero todos seguimos en alguna forma rindiendo examen. Todos los días de nuestra vida es un examen, no ante los hombres, sino ante Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo es el hombre de confianza del apóstol Pablo. Es un hombre que pertenece al equipo misionero del apóstol Pablo. Le ha encomendado tareas muy delicadas el apóstol y él las ha llevado a cabo. Instruía a cristianos, organizaba iglesias, colocaba líderes. Todo eso era el ministerio que tenía. Pablo le dice en su última carta, la carta de despedida, el testamento de Pablo, Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y usted dice, pero este hombre ya estaba aprobado, estaba fundando iglesias, estaba levantando líderes, estaba viajando de un lado a otro, estaba representando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en ese momento estaba en la cárcel y sabía que era su testamento lo que estaba escribiendo. Y sin embargo, él le dice, después de tantos años, de tanta preparación, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Le está diciendo Pablo que sigue rindiendo examen y que ustedes están rindiendo examen delante de Dios y yo sigo rindiendo examen delante de Dios todos los días. Pedro, cuando presenta a Jesús en Pentecostés, él menciona al Señor Jesucristo y dice, varón aprobado por Dios. Quiere decir que Jesús también rendía examen. Ahora, fíjense ustedes en la historia de Jesús y van a encontrar los exámenes que rendía. Tuvo que rendir examen frente a la tentación de Satanás. Y fue aprobado. Tuvo que rendir examen cuando el pueblo lo tentaba para ser rey. Y fue aprobado. Tuvo que rendir examen cuando la turba, estando él en la cruz, le decía, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Tuvo que rendir examen ante el ladrón que lo tentaba. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, estaba rindiendo un examen. Cuando nosotros leemos acerca del Señor, dice que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Este versículo es muy importante porque uno piensa, ¿cuáles son las tentaciones que tengo? ¿Cuáles son las tentaciones que tenemos? No importa qué tentación tengas, en la carta a los Hebreos dice, Él fue tentado en todo. Quiere decir que esa tentación que sufro yo o que sufres tú, esa tentación ya la tuvo Jesús.
Él fue tentado en todo. Nosotros a veces leemos el Nuevo Testamento y decimos, fue tentado por Satanás y salió. Pero la tentación siguió. La tentación siguió durante toda su vida. Satanás trataba de sacarlo del camino y trataba de ofrecerle cosas, no solamente directamente como lo hizo en la tentación, sino también de ofrecerle cosas cuando no estaba en la tentación, cuando estaba con el pueblo. Cuando el pueblo lo toma a Jesús y lo quiere hacer rey, es una gran tentación. ¿Qué político hubiera renunciado? Y Jesús dijo no, dice, pasó en medio de ellos y se fue. Porque no era esa su misión. Porque tenía una conducta y tenía un examen que estaba rindiendo delante del Padre. Fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, es decir, salió aprobado. Salió aprobado. Esto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta en nuestra vida y hacer lo que decía David. David le dice a Dios, escudriñame, Señor, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Usted dice, caramba, si hay algo que yo le quiero ocultar a Dios, serían algunos de los pensamientos que tengo, ¿no? ¿Quién no dijo en algún momento, yo lo mataría? ¿Y cuántos pensamientos de estos tenemos? Dios, delante de Dios nosotros estamos siempre rindiendo examen. Y puede haber cosas que se nos escapen, que ni nos damos cuenta, que estamos pensando mal. Y David era consciente de eso. Y por eso le decía, Señor, examina mi corazón, examina. Es decir, no solamente mires mis obras, que ya eran evidentes, sino examina la parte de adentro, examina lo que está dentro. El apóstol Pablo le pide a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No le dice si tenéis fe. Ellos todos tenían fe. Forman parte de la iglesia. Él le dice si estáis en la fe. Estar en la fe es decir, ¿estás cumpliendo con los principios cristianos? ¿Estás comprometido como debes con el Señor? Eso es el examen que le dice que tienen que cumplir ellos. Eso es a lo que está apuntando el apóstol Pablo cuando les dice esto y le repiten los corintios. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Yo no voy a estar en el tribunal de Cristo, en el juicio del gran trono blanco. No voy a estar en ese juicio, yo estoy seguro. ¿Por qué? Porque he sido salvo. Y si somos lavados con la sangre de Cristo, no vamos a estar allí. El mundo va a ser juzgado. Pero todos nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo por nuestras obras, por lo que nosotros somos. Ese es un tribunal previo. Quiere decir que cada uno de nosotros se presentará delante del Señor y el Señor le va a decir qué es lo que pasa con su vida. A ver si aprobó el examen o no lo aprobó. Ahora, el apóstol Pablo le dice eso a los corintios y le recalca, probaos a vosotros mismos, en la segunda carta. En la primera carta, él los corrigió. Ya se habían corregido, ya se habían arrepentido, habían hecho el mea culpa, habían cambiado todo. En la segunda carta le dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Quiere decir que no solamente ellos habían cambiado, sino dice, tienen que tener vigilancia siempre sobre su propia vida. Tienen que tener vigilancia sobre su propio corazón. Y cuando no nos juzguemos a nosotros mismos, vamos a pagar las consecuencias. Y vamos a pagar las consecuencias porque muchas veces el Señor nos manda cosas en la tierra para corregir nuestra vida, para modificar la conducta que tenemos. En el Salmo 50 hay una descripción del juicio de Dios, la hemos leído, sobre la espiritualidad de su pueblo. Él está juzgando a una parte de su pueblo.
Su pueblo es el pueblo de Israel. Tiene la ley, la conoce, habla, la escucha en el templo, en la sinagoga permanentemente. Y en el Salmo 50 dice que Dios le dice: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo el pacto. Los voy a juzgar a todos. Ahora, no es el juicio final es el juicio en la época, en el tiempo. Dice: juntádmelos, todos los santos, todos los separados. Entonces comienza Dios a hablar. En este examen queda claro que Dios no nos exime porque cumplamos los ritos, porque todos ellos cumplían los ritos. No nos exime porque nosotros vengamos a la iglesia, cantemos, oremos y participemos de la cena y nos bauticemos. Eso no significa que yo estoy siendo aprobado. El examen de Dios es un examen moral, es un examen de vida, es un examen de compromiso. Y cada uno de nosotros, después que ha recibido al Señor, entra dentro del ojo de Dios, que lo mira como su hijo. ¿Y qué hijo hay al que el padre no quiere que le vaya bien? ¿Y qué hacemos cuando nuestros hijos se desvían? Le damos el castigo para que se corrijan ahora, porque si el árbol no se endereza cuando es chico, después no lo enderezamos cuando es grande. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que vigilar en nuestra propia vida, porque si no, vamos a recibir el golpe de Dios para que reaccionemos. Y yo quisiera preguntarte una cosa: ¿cuánto tiempo hace que no te retiras en soledad delante de Dios para preguntarte en silencio delante de Dios: ¿cuál es, Señor, mi conducta como hijo, como hija, como estudiante, como compañero de trabajo, como miembro de la iglesia? ¿Qué es lo que tengo yo adentro? Nosotros estamos acostumbrados a mirar para afuera siempre. Los ojos están puestos para mirar para afuera. A veces hay que cerrarlo y mirar para adentro, mirar nuestro propio corazón. Y para hacer eso necesitamos estar solos. Necesitamos enfrentarnos con el Señor en soledad y preguntarle a Él y abrir nuestro corazón y mirar también nosotros nuestro corazón, porque para ser aprobados tenemos que hacer esto. Si no, no vamos a ser aprobados por Dios. Hay unas cuantas materias que hay que aprobar. La primera materia que yo tengo que aprobar delante de Dios es derecho. Derecho. La primera ley, la primera relación es con la ley. El hombre con la ley. La ley dice que tenemos privilegios y que tenemos, por lo tanto, obligaciones. Que tenemos libertad, pero por eso también tenemos responsabilidad. Es decir, Dios nos marca el rumbo en todas las cosas y dice: bueno, tienes privilegios, eres hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Dice: sí, está bien, ese es el privilegio. Ahora empezamos con las obligaciones, porque todo privilegio tiene obligaciones. Sí, Cristo nos hizo libres y entonces soy libre, pero cuidado, esa libertad yo tengo que ser responsable para conservar esa libertad. Hay que permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dios nos ha dejado sus leyes. Leyes de Dios, leyes de Dios. El hombre conocía las leyes de Dios y el pueblo de Israel en aquel momento conocía las leyes de Dios y Dios lo llama. Y dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Se lo voy a leer este pasaje en la versión popular, que dice así: ¿qué derecho tienes a citar mis leyes o de mencionar mi alianza si no te agrada que yo te corrija ni das importancia a mis palabras? ¿Está claro? Porque a veces lo leemos en la versión 60 y parece que el lenguaje solemne de la versión 60 del siglo de oro español, en la traducción, parecería que nos oculta el verdadero sentido. Acá está muy claro: ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza, es decir, que soy de Cristo, si no te agrada que yo te corrija ni das importancia a mis palabras? Para aprobar el examen hay que tener en cuenta este reproche.
le está diciendo, yo te di leyes. ¿Cómo te pones a hablar de Cristo, de las leyes y tener un ministerio si resulta que no te agrada que yo te corrija y no das importancia a lo que yo dije? ¿Qué derecho tienes, poniéndolo para nuestro tiempo, de llamarte cristiano, de ser miembro de la iglesia, de llamar a Jesús Señor? El Señor mismo dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nos sacamos demonios en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero llamar a Jesús Señor no significa que sea Señor de nuestra vida. Es Señor de nuestra vida cuando nosotros seguimos a Jesús. Lo importante no es si asistes regularmente a la iglesia, o si fuiste bautizado, o si participás de la cena del Señor, sino cómo vives. Y lo importante para mí no es todo eso, sino cómo vivo. El Señor me analiza en eso, en cómo vivo. El ser humano tiende a tirar la ley de Dios a las espaldas y se siente más allá del bien y el mal. Ninguno de nosotros está más allá del bien y el mal. Ninguno de nosotros. Todos estamos dentro sujetos al bien y al mal. Nietzsche decía que el hombre tenía que situarse más allá del bien y el mal. Bueno, entonces para seguir a Nietzsche yo no tengo que ser cristiano. Si soy cristiano tengo que saber que no puedo ponerme la ley de Dios atrás, tengo que ponerla adelante y tengo que cumplirla. No podemos entonces ignorar la ley de Dios. Y el pueblo estaba ignorando la ley de Dios. No podemos actuar más allá de los límites que Dios nos puso. Claro, ¿a quién le gustan los límites que están acá? A nadie. A nadie le gustan los límites. Pero Dios puso límites. Dios puso límites. El examen de derecho tiene que ver con el temor de Dios. Del impío dice Dios, no tiene temor de Dios delante de sus ojos. No tiene temor de Dios. El cristiano tiene que tener temor de Dios, la reverencia que le debo a Dios, a sus palabras y a sus leyes. Este es el examen que hay que aprobar. Somos aprobados en primer lugar cuando aprobamos este examen, primera materia. Segunda materia, relaciones públicas. Relaciones públicas. Dios le dice al pueblo, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Se sentía cómodo con la gente pecadora. Se lo leo en una versión popular. Al ladrón lo recibes con los brazos abiertos. Te juntas con la gente adúltera. Dios está mirando todo eso. No se menciona que ellos fueran ladrones, no se menciona que ellos fueran adúlteros, sino que sentían gozo al estar al lado de un ladrón o al lado de un adúltero. Muchas veces no somos adúlteros ni somos ladrones, pero nos gozamos con la gente que se va de la ley de Dios y que no tiene nada que ver con Dios. Jesús se sentaba con gente de baja ralea. Sí, es verdad, y eso me lo han dicho mucho. Bueno, pero Jesús se juntaba con toda esa gente, sí. Pero resulta que cuando se juntaba con la samaritana, que era una adúltera, terminaba convirtiéndola. Y cuando se juntaba con Zaqueo, que era un ladrón, él terminaba cambiando. Entonces yo puedo acercarme justamente para llevarle el camino de salida. Pero no puedo tener compañía ni comunión. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Es decir, estas son cosas básicas, lo que estoy diciendo es cosas básicas de la vida cristiana. Hay que aprobar el examen de relaciones públicas. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con quién me siento cómodo? ¿Qué es lo que hago cuando estoy frente a un ladrón, un adúltero o alguien que no es de Cristo? ¿Qué es lo que digo? Esto es fundamental en la vida cristiana. Tercera, lengua. Lengua. La tercera materia, tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaños. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. De la abundancia del corazón habla la boca. Acá se está hablando de todos los chismosos.
de todos los chismosos. Nosotros creemos que hay cosas que son inocentes. No, no son inocentes. Un reprobado es el que urde mentiras, el que critica a su hermano, el que infama a los fieles con los chismes. La lengua denuncia el estado espiritual de la persona. Si es espiritual, va a ver el mal en su hermano, pero como es espiritual, no se lo va a contar al amigo. Va a ir directamente al que hizo el mal y le va a hablar de frente. Y le va diciendo, estás obrando mal. Estás obrando mal. Este es un cristiano. El que va y le dice al otro, ¿viste lo que hizo fulano? Ese es un chismoso y no está aprobando el examen de lengua. Y hay que tener cuidado porque hay mucha gente así en nuestras iglesias, que lleva y trae. Y parece que se goza en el chisme. El chisme está reprobado por Dios en la ley de Moisés. No chismearás entre tu pueblo, decía la ley. No hay ninguna ley humana que dice que no hay que chismear, La ley de Dios dice eso. Y acá lo que se dice, hay un examen de Dios que está en la lengua. Si la persona es espiritual, va a hablar frontalmente siempre, frontalmente. Cuando no es espiritual, ve algo y lo comenta con el vecino. Hay que tener cuidado. Una vez, un hermano, pero esto hace, 40 años, 50 años atrás, me explicó una cosa que yo nunca lo escuché predicar, ni hablar, ni nada, pero él me explicó algo que era muy interesante. Dice, mire, cuando alguien tiene una mancha en la ropa, no quiere que la gente la vea. Entonces, uno de los métodos es mostrar la mancha en la ropa de los demás. Y dice, mire cómo está manchado fulano de tal. Mire. Es decir, le desvía la vista. Y él decía, todo chismoso está desviando la vista, porque él tiene la ropa manchada. Él tiene la ropa manchada. Si él no tuviera la ropa manchada, entonces iría frontalmente y le diría, mira, tienes la ropa manchada, ¿por qué no la limpias? ¿Se da cuenta? Y yo creo que es una gran enseñanza, ¿no? Lo que me dio ese hermano en ese día. Me estaba diciendo, hay que tener cuidado con no estar señalando los errores de los demás, porque uno siente la culpa de sus propios errores y trata de mostrar que el otro es peor. El otro es peor. Ese es el problema de la lengua. Hay que aprobar el examen de lengua. El último de los exámenes, porque ya el tiempo se fue. Hay que aprobar la última materia, que es teología. Teología. Moisés quiso ser teólogo. No estoy hablando de lo que se estudia en los seminarios, estoy hablando de la teología práctica. Moisés quiso ser teólogo y le pidió a Dios dos cosas. Muéstrame tu camino y muéstrame tu gloria. Es decir, él quería investigar en Dios, porque la teología es eso, es el estudio de las cosas de Dios, es el estudio de Dios. Él quería investigar en eso. Y él no tenía la teología sistemática, como tenemos los pastores por allí guardada. Él no la tenía, pero le pregunta a Dios. No quería él, miren esto, no quería él que Dios fuera lo que él imaginaba, sino que le mostrara realmente quién era. Muchas veces nosotros tenemos un Dios imaginario, que no es el Dios de la Biblia, es el Dios que nosotros nos creamos. Es inconsistente en sus dichos, que amenaza pero no cumple. Ese es el Dios que a veces imaginamos. ¿No ha escuchado usted a alguien que le dice, no, yo creo que cuando el Señor venga nos va a perdonar a todos, porque Dios es bueno? Y mucha gente, uno escucha muchas veces esto, Dios nos va a perdonar a todos. No, no va a perdonar a todos. Diríamos, no va a perdonar a nadie. No va a perdonar a nadie. Ni a mí va a perdonar, ni a usted que es de Cristo lo va a perdonar. Va a decir, usted es culpable. Pagó su pena la sangre de Cristo. Pero usted fue pecador. Y es pecador. Fíjense que en la Biblia nosotros hablamos del pecado imperdonable. Todo pecado es imperdonable. Todo pecado es imperdonable. Aquel que peca muere.
Todo pecado es imperdonable. Lo que quiere decir que cuando yo peco, tomo una deuda con Dios. Y eso no tiene perdón. Ahora usted dice, pero Jesús decía, tus pecados te son perdonados. Sí, porque Él pagó. Él llega y paga en mi lugar. Él paga por mí. Entonces, yo estoy escondido en Cristo, que es el que pagó por mi pecado. Es decir, tengo el pasaporte para entrar a la eternidad porque alguien pagó por mí. Quiere decir que Dios no me dijo, mira, no tomemos en cuenta tu pecado, andate tranquilo, hacemos borrón y cuenta nueva. No, dijo, acá hay una cuenta, alguien la tiene que pagar. Cristo fue y pagó la cuenta por mí. Y yo no me tengo que olvidar eso, que soy un pecador y Cristo pagó la cuenta por mí. Y ese pagar la cuenta por mí no me exime de seguir siendo un pecador. Yo a veces escuchaba testimonios, ¿no?, donde la persona subía y decía, cuando yo era pecador, ¿cómo? ¿Dejó de ser pecador ya? La iglesia es un conjunto de pecadores salvados por Cristo, pero pecadores. Y hay que tener esto en cuenta, que somos pecadores. Por lo tanto, estamos sujetos a los problemas de los pecadores. Y solamente el Espíritu Santo puede guiarnos correctamente y solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de todo pecado. Porque el pecado es gravísimo, es una ofensa directamente hecha a Dios. Aquí, al pueblo al que le está hablando en el Salmo 40 a Dios, le fallaba la teología. ¿Por qué? Dice, estas cosas hiciste, todo el mal que hizo, y yo he callado. Pensabas, miren cómo uno arma enseguida un Dios imaginario, pensabas que de cierto sería yo como tú. Está diciendo, hiciste una cantidad de cosas y como yo me callé, entonces dijo, no, Dios es bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y finalmente Dios aparece y dice, no, ahora va a pasar, ahora va a pasar. Es decir, el examen hay que rendirlo. Dios puso 4 materias. Derecho, vivir y tomar en serio la ley de Dios. Vivir y tomar en serio. Relaciones públicas. Saber quiénes me acompañan en el viaje de la vida. Quiénes son mis amigos. Con quién me siento bien. Lengua. ¿Digo la verdad? ¿O difamo? ¿O critico? Teología. ¿Hice un Dios a mi medida? Muchos cristianos tienen un Dios a mi medida, a su medida. El Dios, la medida de Dios está en la Biblia. No está en lo que yo me imagino. Yo me puedo imaginar muchas cosas de Dios, pero la verdad de Dios y la medida de Dios y lo que Dios es, está escrito en la Biblia. Termino ya, pastor. El pastor se va a desmayar hoy. Termino ya. Y voy a terminar con un solo versículo. Que a mí me gustaría que esto pudiera ser el sello nuestro. Iba a decir el epitafio nuestro, ¿no? Pero es muy fuerte. El sello nuestro durante toda nuestra vida. Cuando el apóstol Pablo termina la carta a los romanos, manda una cantidad de saludos. Analizar ese capítulo es una de las cosas más maravillosas, porque es una radiografía que se hace de la iglesia. Pero hay un hombre del que dice solamente una frase y una palabra. Dice, salúdenlo a Apeles, aprobado en Cristo. Y no dice más nada. Dice, él pasó el examen. Él pasó el examen. Salúdenlo. Él está aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo. Y yo creo que todos nosotros tenemos que aspirar a ser como Apeles. Que se pueda decir de nosotros, aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo. Porque eso significa que tendríamos un buen testimonio y tendríamos una vida que realmente honra al Señor. Perfecto no vamos a ser nunca, porque estamos en la carne. Y la perfección llegará en el día en que yo esté con el Señor. Y entonces sí.
pero yo puedo llegar y no sacarme la medalla de oro, pero sí tener la aprobación de Dios. Y yo creo que la medalla de oro no la tiene nadie, salvo Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene que aspirar a que cuando se hable de Él, se diga Apeles, aprobado en Cristo. ¿Se acuerda usted la satisfacción que teníamos en la escuela, en la universidad, cuando nos aprobaban? Bueno, esa satisfacción la tenemos que tener como cristianos, de ser realmente aprobados en Cristo. Que el Señor te bendiga para que seas un aprobado en Cristo. Muchas gracias.